Tiene la palabra el doctor Leonardo Garnier. Gracias, Silene. Miren, se han dicho cosas terribles sobre lo que le va a pasar a la educación costarricense con el TLC, que se va a privatizar la educación, y déjenme leer algunas porque son citas textuales para no ser injusto. Se ha dicho que la educación gratuita y obligatoria se vería amenazada si el tratado se aprobara, pues dejaría de contemplarse como un derecho para convertirse en un objeto de comercio, en una mercancía más. Que los centros educativos extranjeros podrían funcionar en el país sin restricción alguna, y que tampoco se les podrían poner requisitos, incluso en los cursos de historia nacional. Se ha dicho que estos centros extranjeros tendrían derecho a exigir subsidio del Estado, y hasta se ha dicho que los centros educativos extranjeros tendrían el derecho de demandar al Estado ante tribunales arbitrales externos si consideran en alguna medida afectados sus intereses. Yo no encuentro eso en el TLC, y mi pregunta es simple: ¿dónde está? Bueno, mire, es que en ese TLC que es tan enredado, se dicen tantas cosas y tan complicadas respecto al tema de educación, que uno entonces no sabe si lo que se dice es o no es, y permite o no permite que se produzcan esos problemas. Como don Leonardo es un muy buen ministro de Educación, y yo creo que lo es, y entonces además de que le tengo un gran respeto profesional, le tengo un gran respeto político, no voy a entrar al tema de la educación que él plantea, porque yo no vine aquí a discutir sobre educación, vine a discutir sobre soberanía, y eso es diferente. Y a ese respecto, una y otra vez, se está señalando aquí, pareciera, que el tema de nuestras limitaciones para administrar lo que definimos que era soberanía, la turre albeña, es decir, la capacidad que deberíamos de tener ciudadanas y ciudadanos en democracia, de apostar, resolver y tener consideración sobre lo que nos pertenece, es algo que efectivamente los señores y señoras del sí, que algunas también hay, no quieren atender. A mí me sigue preocupando eso, porque entre otras cosas, la definición de territorio que los Estados Unidos lograron meter en este TLC, que es esta que está aquí, dice que será considerado territorio de los Estados Unidos cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos, dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su derecho interno, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales. Ahí claramente hay un problema de soberanía. Ahí, a diferencia del caso de la educación, en donde uno se puede poner a discutir en un galimatías interminable, sí hay un problema de soberanía. Aquí no hay equidad, aquí no hay equilibrio, aquí no hay balance. A mí me parece que es de esto de lo que hay que hablar, porque en última instancia son cosas como esta definición en donde un Estado se le permite definir sus límites territoriales sin límite de suma, es a mí lo que me aterra, francamente. Mientras don Leonardo sea un buen ministro de Educación, como estoy seguro lo será hasta el fin de su mandato, y tantas veces como ministro sea en esa o en otras carteras, que espero que sean muchas, yo creo que no tendríamos que preocuparnos, pero con él o con cualquier otro ministro, utilizando este tipo de definiciones, por Dios, amigas y amigos, estamos entonces frente a un tema absolutamente de inequidad y que sí lesiona gravemente la soberanía nacional. Frente a esto, no hay cuestión de que nos metan miedo. ¡Uy, qué miedo! Esto sí produce miedo. Esto es el tipo de cosa que se encuentra uno en el tratado y que se lo encuentra más o menos de manera recurrente. Yo no sé si usted opina igual que yo, don Jaime. Sí, y sobre todo por algo que a mí me gustaría aclarar. El hecho, don Alan, una aclaración, porque usted puso en mi boca palabras que yo no dije. El hecho de que esa resolución de la Sala Constitucional no sea vinculante, cosa que usted ya reconoció, ¿verdad?, que no es vinculante, que se puede revisar, igual que le sucedió a la reelección de don Oscar Arias, que primero le dijeron que no y después que sí, ya eso lo tenemos claro. Yo no he dicho que eso signifique que en el tratado ustedes no cometieron un gran error. No sé si usted fue negociador, don Alan, pero los negociadores cometieron un gran error, y es que no metieron la ley de la Sala Constitucional, la ley de la Sala Cuarta, a diferencia de otros países centroamericanos. Vea qué grave. Otros negociadores centroamericanos metieron una cosa que se llama medida disconforme, que es un término jurídico un poquillo complicado, que significa que uno puede utilizar el procedimiento del remedio constitucional. Ustedes no metieron eso, los negociadores, no sé si usted estuvo, don Alan, lo cual es un problema muy serio. Imagínese que una interpretación de la Comisión de Libre Comercio, usted sabe, la Comisión de Libre Comercio, que son todos los ministros que interpretan una serie de aspectos del tratado, si apareciese una inconstitucionalidad en esa interpretación, nadie puede ir a la Sala Cuarta. Entonces se eliminó
la posibilidad que desde hace cuántos años, Guillermo, 17 años tenemos los costarricenses del salacuartazo, del recurso de amparo o de la acción de inconstitucionalidad en los conflictos de este tratado. Muchas gracias, don Jaime. Para presentar su réplica. Don Luis Guillermo tiene trucos con las preguntas y veo que también con las respuestas. Decir que la relación entre educación y soberanía no es muy importante y que el tratado es tan complejo que mejor no hablemos de eso. No, el tratado en esto es muy simple. La educación pública tiene una cláusula, que es una cláusula de reserva, donde dice el tratado no afecta a la educación pública. Y las cosas que se han dejado de decir y con las que se han asustado a muchos maestros, a mí lo que me alegra es que no tengan respuestas. Yo la respuesta la voy a entender en un sentido muy simple. Estos problemas no son reales, no existen, no están en el TLC, y la educación pública, como se aclara en la reserva, está perfectamente segura. Gracias. Nada más para aclarar en relación con los montos de las demandas que nos decía don Jaime. Mire, don Jaime, yo estoy seguro que yo salgo aquí de las gradas del Tribunal Supremo de Elecciones, me caigo, ¿verdad? Me lesiono la pierna y rápidamente consigo algún abogado que va a amenazar al Tribunal Supremo de Elecciones con una demanda de 1.000 o 2.000 millones de dólares. Esos abogados existen en todo lado. El punto es que la gran mayoría de las demandas arbitrales a que se refiere el capítulo 10 del TLC las ganan los estados, no las ganan los inversionistas. El caso que señala don Jaime de la empresa Metalclad en México es un caso de una empresa a la que, no es contrario a lo que decía don Jaime, se le habían otorgado los permisos ambientales y después se le canceló el proyecto. Y el inversionista había pedido aproximadamente 120 millones de dólares en daños y al final obtuvo 16. Así es que no es cierto eso de que nos vengan a asustar con montos millonarios de demandas, o por lo menos la realidad mundial de lo que han sido estos mecanismos, repito, vigentes en 2.500 tratados sobre inversiones que están en este momento vigentes en el mundo. La realidad es muy distinta a lo que dice don Jaime. Yo no digo que sea un mecanismo perfecto, pero tampoco es perfecto el sistema judicial de los países, ¿verdad? Los juicios duran años y además hay un principio central de responsabilidad del Estado, de que el Estado debe responder si actúa arbitrariamente frente a los ciudadanos, sean nacionales o sean extranjeros. Gracias. Muchas gracias. Tiene